Vamos a hablar con el doctor Armando Andruet, a quien le agradecemos la visita. Es expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, un jurista muy reconocido, especialista en bioética. Armando, un placer recibirlo en el programa. Eduardo, un gusto como siempre. Muchas gracias. Usted es una persona que ha tenido digamos, muchos estudios sobre el tema del aborto y ha analizado profundamente el tema, ha sido uno de los opositores en el Congreso. Pasó el debate de diputados. Hubo, más allá de la resolución, ¿qué impresión tiene después de ese debate y de todo ese proceso? Bueno, yo creo que la media sanción de la ley, tal como fue aprobada, parecería que satisface completamente en definitiva el colectivo importante de personas que aprobaban o que aprueban el aborto legal, gratuito y seguro. Se desencuentra completamente con la otra parte de la sociedad que indudablemente lo negaba y genera bastante incertidumbre, casi diríamos alguna cuota de rechazo dentro del grupo del colectivo medio o moderado respecto a este tema. Es decir, me parece que esa sería una significación si uno mira la media sanción desde lejos, tratando de tomar mucha distancia con las definiciones personales, morales y personales, que a lo largo también del debate, de ese extenso, maratónico debate, que me parece que también en algún momento los reglamentos del Congreso deberían revisar si en definitiva la democracia deliberativa o el parlamento deliberativo tiene que funcionar de esa manera. Creo que debe haber otras maneras mucho más razonables para que los legisladores puedan exponer y para que en definitiva sus ideas puedan permear de una manera distinta. Pero en sí, la media sanción me parece que deja esa insatisfacción al grupo de moderados respecto al tema. O sea, queda una grieta en el medio. Queda más que una grieta, yo diría que lo que termina mostrando la media sanción es como que el grupo extremo de quienes positivamente querían el aborto legal y seguro y gratuito fueron a matar o morir y en definitiva jugaron en el proyecto toda su estructura. O ganaban o perdían. Y en realidad ganaron y como tal arrasaron. Es decir, y por eso, no los que se negaban rotundamente, porque ellos están indudablemente frustrados, pero los que están en el colectivo social del intermedio, que es también una buena parte de la sociedad, me parece que cuando empiecen a entrar y hurgar un poco dentro de la media sanción, van a encontrar profundas disidencias, porque el proyecto fue a todo y nada por quienes terminaron triunfando. El Papa formuló duras críticas y en Córdoba hizo eco el obispo Ñáñez y también fue en ese sentido, ¿no? La Iglesia alzó ya su voz. La pregunta es, ¿qué pasará en el Senado ahora? Bueno, todo daría la impresión que la Iglesia va a moverse de una manera diferente frente a la instancia del Senado a lo que lo hizo en diputados. Posiblemente es un movimiento tardío y como movimiento tardío los resultados van a ser pobres, es decir, pobres siempre viendo desde la perspectiva que la Iglesia tiene respecto a este problema, pero posiblemente para el grupo intermedio o moderado, la implicancia de la Iglesia logre bajar cierto ímpetu extremo que el proyecto, que la media sanción tiene, y por lo tanto se aligeren algunas cuestiones de las que hay mucha preocupación. Digamos. Una de ellas, por tomar solo una, yo tengo varias para marcar, pero al menos una es la que está planteada hoy dentro del debate vinculado con las instituciones hospitalarias que responden a credos religiosos o confesionalidades o idearios o cosmovisiones respecto al tema de la objeción de conciencia
no ya personal de los médicos, sino la objeción de conciencia institucional. Que es un tema en el cual yo mismo trabajé hace algunos años haciendo algunos aportes para la Universidad Católica de Córdoba, la cual yo he sido decano, soy profesor y tengo allí mi alma mater. Cuando fue la ley que autorizaba las vasectomías y ligaduras de trompas, allí ya la Católica, y la Universidad Católica, creo que el privado también, y otras, la Universidad Austral, ya planteaban este tema de la objeción de conciencia institucional. Y me parece que ahora vuelve a aparecer el tema con mucho más énfasis que antes. Y me parece que una atención por el Senado sería, por supuesto, revisar esa cuestión, esa negación a la objeción de conciencia institucional, lo cual no significa, naturalmente, que aquel que es afiliado a una prepaga, a una obra social y que quiere, digamos, tener la práctica en este tipo de institutos o de instituciones, bueno, indudablemente la institución lo tendrá que derivar a su costo, claro, al lugar donde se le realizará la intervención correspondiente, porque tampoco puede desatender ese pedido. Claro, dejar abandonado a la exacto, persona. Le guste o no le guste lo que va a hacer. También hay una cuestión económica de parte del Estado, ¿no? Afrontar todo este tipo de cosas implica una infraestructura importante, ¿no? Sí, yo justamente el día de ayer hablaba con una persona que está muy vinculada con el tema de salud y con los números de salud en provincia de Córdoba, y me estaba haciendo una referencia que aproximadamente significa si un procedimiento de aborto funciona correctamente, digamos, no tiene una implicancia de compromiso a la persona, puede tener más o menos un costo entre los 20 y los 30.000 pesos. Es decir, si para eso se hace una multiplicación tomando algo parecido a lo que pasó en Uruguay respecto a los números, indudablemente que eso va a desfinanciar severamente la cartera de salud, y a mí me parece que todas estas leyes, estas o muchas más, ya no se pueden sancionar leyes sin en definitiva tener reflejo presupuestario. Es decir, y más un reflejo presupuestario que acá en definitiva es trasladado a la mochila de las provincias. Es decir, en donde yo quisiera saber cómo se van a resentir otros espacios de salud para atender este espacio de salud. También hablan los senadores de introducirle cambios, ¿no?, al proyecto que viene con media sanción. Sí, creo que justamente los cambios que pueden llegar a introducir son los cambios que el colectivo intermedio moderado está requiriendo, porque más allá de que en definitiva la cuestión de las 14 semanas como fecha límite, pero en realidad si la mujer ha sido violada, en definitiva lo de las 14 semanas desaparece y podría requerir la práctica del aborto mucho más avanzado el embarazo, la gestación, con lo cual empiezan a aparecer incompatibilidades profesionales muy serias. También me parece que hay otro aspecto no menor, cuando la declaración jurada para requerir el aborto dentro de las 14 semanas, la declaración jurada solamente como base para autorizarlo, me parece que eso debería revisarse un poco más. Es decir, una declaración jurada que nadie sabe dónde va a quedar, que nadie sabe cuál es la forma, porque es hecha ante el médico. Es decir, y el médico también se va a sentir en una situación un poco violentada frente a este supuesto. El tema menor, pero se habla de una ley, digamos, que se cumple con el procedimiento de consentimiento informado de acuerdo a la ley 26.529, que en realidad es una ley que fue modificada por la 26.742, o sea, un dato legislativo menor, pero que a mí me llama la atención, o de la precipitación con que se hizo la ley, o de falta de atención a la práctica
normativa existente en el país. El tema de la información a la mujer que va a hacerse el aborto, es decir, aparece como bastante desestructurada como para que, se me ocurre a mí señalar, como para que al final no se le pueda terminar de informar muy bien de qué se trata lo que ella cree que está haciendo bien. No digo para en definitiva terminar de desalentarla, porque bueno, se supone que ha procedido adecuadamente la decisión que ha tomado, pero creo que podría haber un espacio en donde el equipo médico le informa respecto mejor a las consecuencias, a todas las derivaciones, que solamente van a ser posibles que se las brinde en la medida que ella quiere. O sea, una cosa es decir, yo levanto el velo para que usted me diga, a otra es decir, el médico tiene la obligación de explicarle todo, le guste o no le guste escucharlo. Sí. Bueno. A ver, vamos a escuchar la pregunta de mi compañero de la mesa. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Hola, doctor. ¿Cómo le va? Bien, bien. Una de las inquietudes mías tenía que ver con lo que mencionaba de esta posibilidad de excederse de las 14 semanas Sí. cuando hay riesgo en la salud de la madre, en caso de violación y demás. Vamos a suponer que el proyecto tal cual fue elevado así al Senado se aprueba. No hay un segundo plazo, como bien lo mencionaba usted. ¿Esto podría salir por reglamentación del Ejecutivo o sería un exceso de la facultad del Ejecutivo de decir el segundo plazo va a ser los 6 meses, por decir un número? Lo que pasa es que nosotros tenemos una tradición en esta materia y en la práctica de la reglamentación que es atroz. Es decir, las leyes cuando se reglamentan terminan convirtiéndose en otras leyes. Es decir, yo en verdad no creo, más allá de que no sea de mi agrado, es decir, no creo que la reglamentación pudiera hacer eso. Creo que de hacerlo estaría sustancialmente modificando la ley y generaría una complicación a nivel social notable. Sí, de todos modos, otra cuestión, vamos a suponer que no se reglamenta esto, habilitaría, y lo llevo al extremo para que se entienda tal cual la ley, a practicarse un aborto, por ejemplo, a los 8 meses, Sí. digo, en términos de derecho penal, donde se requiere la máxima taxatividad, digo, esa mujer y ese médico interviniente que practicaron un aborto a los 8 meses, podrían llevarlo adelante, con esta ley tal cual está así. Sí, bueno, justamente esa es parte de la insatisfacción que al colectivo intermedio moderado le genera mucha ansiedad a la ley o mucha perturbación y molestia a la ley. Además, a ver, para ser honestos, pensemos que por allí hay un feto de 6 meses que en definitiva puede ser viable en la medida que es retirado del vientre de la mujer por alguna situación y se hace una gestión médicamente fabulosa para lograrlo, y por lo pronto vamos en definitiva a poder decir que vamos a retirar el feto, vamos a abortar a los 8 meses con una implicancia de un riesgo a la salud, allí sí, notable también para la mujer. Claro. O sea, y el tema de la mala praxis médica ha quedado en una situación un tanto delicada dentro del proyecto, en función de que el médico, como no puede dejar de cumplir el pedido del aborto, es decir, es que por alguna situación este médico que está de acuerdo con los abortos, supongamos, que no es objetor de conciencia, pero que en definitiva tiene que hacer un aborto a una mujer de 8 meses, allí en definitiva ya no es una cuestión moral, es una cuestión médica. Y él no está en el registro de objetores de conciencia, no podría dejar de cumplir. Exacto. O sea, empiezan a aparecer todos esos grises que son complicados en una ley que, vuelvo a insistir, parecería que el derecho al aborto se convierte por esta ley en una suerte de derecho prima facie de la que no se puede generar ningún cuestionamiento, y yo no creo que eso sea lo correcto. Es decir, ya me cuesta mucho admitir la existencia del aborto, pero en definitiva tampoco digamos que el aborto tiene que tener este privilegio legislativo que no tienen otras leyes. Eso me parece que es un dato importante. Bien, Armando, le agradecemos muchísimo su presencia en el programa, es muy valiosa su opinión siempre, por supuesto. Eduardo, muchas Fue gracias. Armando Andruet,
ex titular del Tribunal Superior de Justicia, especialista en bioética.